Antes de que existiera el pecado, ¿era la tierra un paraíso sin muerte, decadencia ni sufrimiento? Muchos defienden que esto es lo que enseña Génesis 1, pero ¿es esto realmente lo que dice el texto? ¿O se trata de una lectura moderna y errónea de la Escritura, a través de ojos occidentales? Muchos leen esta frase en Génesis 1 y suponen que se refiere a la idea de que la creación era perfecta y carecía de decaimiento y muerte. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí, fue muy bueno. Pero esto podría ser un salto lógico injustificado. La palabra en hebreo para bueno funciona de manera muy similar a como funciona la palabra en español bueno. Puede significar varias cosas según el contexto. Por ejemplo, si dijera que Dios es bueno y mi auto es bueno, obviamente se entendería que la palabra bueno implica un significado diferente en cada contexto. En el primero me refiero a que Dios es un ser moralmente perfecto, y en el segundo solo digo que mi auto funciona correctamente. La palabra hebrea funciona de la misma manera, y no significa necesariamente que algo sea perfecto, sin pecado ni muerte. En algunos lugares solo significa bello, una edad satisfactoria para morir, un lugar agradable en Canaán, un becerro adecuado y muchos otros ejemplos. Al igual que con la palabra en español, la palabra hebrea debe entenderse en relación con el contexto en el que se usa. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se usa en Génesis 1? No hay ningún indicio de que se utilice para referirse a una creación perfecta sin muerte y maravillosa. De hecho, teniendo en cuenta la afirmación general de Génesis 1, como vimos en la primera parte, ese no parece ser el objetivo de los autores, ya que están más enfocados en cómo Dios asignó las funciones y dio propósito al cosmos. De hecho, si nos fijamos en Génesis 2, podemos ver cómo se entendía la palabra en los capítulos iniciales de Génesis, y en realidad está más en línea con la comprensión funcional de Génesis 1. Génesis 2:18 dice: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea». El término hebreo significa que el hombre no funciona correctamente solo, y no trabajará el jardín adecuadamente sin una mujer a su lado. Como dice John Walton, este versículo no tiene nada que ver con la perfección moral o la calidad del trabajo. Es un comentario sobre la función. La condición humana no está funcionalmente completa sin la mujer. Así, a lo largo de Génesis 1, el estribillo «fue bueno» expresó la disposición funcional del cosmos para los seres humanos. Los lectores tenían la seguridad de que todas las funciones operaban de manera adecuada y de acuerdo con los propósitos y la dirección de Dios. Así que teniendo en cuenta lo que vimos en la primera parte de esta serie y el contexto inmediato de Génesis 2, cuando Génesis 1 habla de que la obra de Dios es buena, se está señalando que ahora funciona como debería y que ya no es una obra que carece de función. Como dice Abraham Kurubula, bueno significa una función óptima. Así, lo no bueno, el primer estado de este tipo en las Escrituras, indica una función no óptima. O como dice John Hill, la palabra bueno se refiere al valor, propósito o función de algo. Esto muestra el hecho de que el objeto en cuestión cumple su propósito. En otras palabras, la luz del día 1 cumplió su función. Por lo tanto, no hay una indicación explícita de que al llamar a la creación muy buena, eso significa que no había sufrimiento, decadencia o muerte. Además de eso, en realidad tenemos una fuerte indicación de que al menos la muerte y el sufrimiento ya existían y formaban parte de los mandatos de Dios. Joshua John Beni escribió una disertación llamada La muerte y el jardín, donde estudió específicamente los mandatos que Dios le dio a los humanos al final de Génesis 1. Los creacionistas de la Tierra joven tienden a centrarse en el versículo 29, donde Dios dice que les ha dado a los humanos todas las plantas que producen semillas y frutas como alimento. Sin embargo,
Beni señala el verso anterior, donde los humanos están llamados a someter y a tener dominio sobre los peces del mar, las aves del aire y todos los seres vivos de la tierra. Las palabras en hebreo para someter y dominar tienen connotaciones más fuertes de lo que creemos. Después de un estudio minucioso de estos versículos, se mostrará que las nociones de vegetarianismo y la paz animal no surgen del texto mismo. En cambio, el llamado a la humanidad para someter y gobernar, en Génesis 1 del 28 al 30, indica la presencia de alguna forma de conflicto, y muy probablemente permite el uso de animales como fuente de alimento. Por lo tanto, estos textos se alinean con la perspectiva general que se encuentra en otra parte del registro bíblico. Comer carne es una bendición. La primera palabra para someter aparece 13 veces en la Biblia. En 6 ocasiones se refiere a la conquista por guerra de tierras hostiles. 5 veces se refiere a la esclavitud. Se usa una vez como una locución para la agresión sexual, y se refiere una vez a pisotear. La segunda palabra para gobernar también es bastante dura. Beni señala que a lo largo de toda la Biblia, la palabra no se usa para alguien que gobierna sobre su propio pueblo, a menos que ese gobierno implique algún tipo de opresión o injusticia. Las connotaciones de la palabra se refieren a un gobierno donde aquellos que están siendo gobernados terminan en una situación desagradable. En otras palabras, el resultado final para los animales no es agradable, y es algo que concluye en esclavitud y muerte. Como dice Ben-I, se centran en ganar y ejercer autoridad sobre otro, un llamado a la conquista y al dominio. En ellos, los humanos tienen permiso para usar animales para sus propósitos. Entonces los animales fueron dados a la humanidad para su uso pleno, y esto tendría sentido con el lenguaje del verso. Tiene sentido hablar de someter y gobernar sobre animales específicos utilizados en la domesticación. Pero ¿cómo podemos gobernar y hacer una conquista sobre los peces del mar, las aves del aire y todas las bestias adicionales de la tierra? La implicación es, en un entorno antiguo, que podemos matar y usar también a los animales salvajes, y la única forma en que la gente usaba animales no domesticados era para comer. Entonces, el pasaje parece entregar a todos los animales a la humanidad para su uso. Entonces, después señala que las frutas y las verduras se han dado como alimento, además del uso de animales. Como dice Pete Van Dyke, el contexto inmediato de las palabras hebreas, someter, reprimir, y gobernar, pisotear, no se pueden suavizar de ninguna manera. Incluso Tucker reconoció que el término someter es un verbo potencialmente violento, refiriéndose a pisotear bajo los pies, en subyugación absoluta. La misma palabra se usa en Joel 4:13 para pisar un lagar. Ahora bien, antes de asumir que esto involucra crueldad animal, tenemos que recordar que este versículo también debe entenderse a la luz del contexto posterior del Pentateuco. Más tarde, en lugares como Éxodo y Deuteronomio, la provisión para comer animales también se reafirma, pero se hace en el contexto de tratar a los animales con respeto, e incluso buscando prevenir la extinción. Lo que probablemente esté sucediendo en Génesis 1 no es más que la asignación para consumir y usar animales, pero considerando las leyes del Pentateuco, esto no implica que se permita la tortura animal o la crueldad. También antes de continuar, quiero abordar un problema teológico que algunas personas podrían tener sobre el reino futuro. Puede que a muchos no les guste la idea de que se nos permitió usar y comer animales, pero necesitamos recordar que la relación de Dios con la humanidad ha sido progresiva. Por ejemplo, Jesús enseñó que la ley del divorcio fue permitida por la ley mosaica porque sus corazones eran duros, pero esa fue una solución temporal debido al estado pecaminoso de la humanidad, y no es lo que Dios pretendió para el reino futuro. Del mismo modo, es completamente posible que después de la resurrección ya no tendremos necesidad de consumir animales, y el derecho a comer carne animal es una asignación temporal para lidiar con el estado espiritual en el que nos encontramos. De cualquier manera, la sintaxis hebraica de Génesis 1 implica fuertemente que a los humanos se les permitió esclavizar y matar animales.
incluso si es solo un derecho temporal, pero esto último es algo que tendremos que esperar y ver. La segunda implicación de este versículo es que la creación aún necesita ser subyugada. Si la tierra era originalmente un paraíso sin dolor ni sufrimiento, ¿por qué Dios ordenaría a los humanos hacer una conquista de guerra en su reino perfecto? Dicho mandato solo sería necesario si la creación aún fuera salvaje y necesitaba un dominio adecuado. La idea que Dios transmite a los humanos en Génesis 1 es que la creación no está en un estado de perfección y Dios nos llama a salir y domesticarla. Como dice Thomas Kaiser, la utilización de someter implica que la tierra necesita ser sometida, creando lógicamente la impresión de que algo en la creación requería tal acción, pero esta noción va en contra de la presunción casi universal de que la creación de Dios fue perfecta en el sentido de que no se podía mejorar o terminar. Sin embargo, la caracterización de la creación no es algo que se podía mejorar y terminar, sino más bien que aún requeriría más acción o desarrollo, así como señala Terence E. Fretheim. El llamado en el versículo 28 consiste en que la humanidad se asocie con Dios en transformar el cosmos desordenado en un estado ordenado. En pocas palabras, Dios no creó un planeta perfecto para que sus mascotas humanas nunca sufrieran ni se ensuciaran las manos, sino que específicamente le dio a la humanidad un llamado superior a unirse a Dios en su esfuerzo por someter y ordenar el cosmos caótico. Esto encaja con uno de los principales temas de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde Jesús nos llama a cumplir la gran comisión, no a sentarnos en la seguridad de la banca y dejar que Él arregle todos nuestros problemas. La voluntad y el destino de Dios para la humanidad siempre ha sido asociarse con nosotros en el trabajo que debe hacerse. Originalmente no era el plan de mimarnos en un jardín seguro donde nunca tendríamos que pensar o trabajar duro. Esto encaja fuertemente con la idea de lo que significa ser la imagen de Dios. Hice un video específico sobre este tema, pero lo abordaré de nuevo brevemente. Mucha gente moderna supone que ser hecho a imagen de Dios es un estado ontológico específico o una creación material, pero esto no era así en el mundo antiguo. Por ejemplo, en la Biblia no hay una distinción ontológica entre humanos y animales. Se dice que ambos son carne, un nefesh, tienen un espíritu y están hechos con los mismos verbos. Y Eclesiastés 3 dice que el hombre es una bestia del campo. Entonces, la Biblia nunca distingue una diferencia ontológica entre el hombre y el animal. En segundo lugar, como señalamos en el video anterior de esta serie, la palabra bará muy probablemente se relaciona con elegir o dar funciones adecuadas. Entonces, Dios baró al hombre a su imagen, o lo eligió para un propósito específico. Es decir, tener dominio sobre la tierra, entrar en un pacto con Él y trabajar junto a Él. Michael Heiser señala que es más probable que la sintaxis hebrea en Génesis 1 del 26 al 27 se entiende como dominada por verbos. En otras palabras, la idea es que Dios nos está llamando a representarlo. Heiser lo expresa así: si pensamos en la imagen como un verbo o función, esa traducción tiene sentido. Somos creados para representar a Dios, para ser sus imágenes. Es lo que somos por definición. La imagen no es una habilidad que tenemos, sino un estado. Somos los representantes de Dios en la tierra. Ser humano es representar a Dios. Para nuestra sorpresa, esta es en realidad una idea radical que estaba atacando las culturas circundantes de la época. John Walton señala que en el antiguo Cercano Oriente era el rey quien se consideraba superior al resto de la humanidad para funcionar como imagen de los dioses. Sin embargo, Génesis 1 contradice esta idea prejuiciosa y afirma que todos los humanos son la imagen del Creador, hombres y mujeres. Todos son iguales representantes de Dios. J. Richard Middleton dice: cuando las pistas dentro del texto del Génesis se toman junto con estudios comparativos del antiguo Cercano Oriente, conducen a lo que podríamos llamar una interpretación funcional o incluso misional
de la imagen de Dios en Génesis 1 del 26 al 27, en contraposición a las interpretaciones sustancialistas o relacionales. En esta lectura, la imago Dei designa el cargo real o el llamado de los seres humanos como representantes y agentes de Dios en el mundo, otorgándoles poder autorizado para compartir el gobierno o la administración de Dios de los recursos y criaturas de la tierra. Esta idea de que los humanos son la imagen de Dios también se relaciona con la perspectiva de la inauguración del templo en Génesis 1. En la construcción típica de los templos del antiguo Cercano Oriente, después de que se completaba el templo, se introducía la imagen tallada de la deidad. Del mismo modo, en Génesis 1, después de la construcción del templo, y antes de que Dios tome residencia en el templo cósmico, la imagen de Dios es instalada, pero aquí es toda la humanidad. Esta es probablemente otra polémica contra las culturas paganas circundantes. Las deidades paganas muertas y débiles necesitan ídolos mudos e inútiles en sus templos, pero el Dios viviente, que ha creado todo el cosmos para ser su templo, no necesita esos ídolos inútiles. El Dios vivo tiene una imagen viva en todo su templo. Mark Smith dice, en Génesis 1 del 26 al 28, este vocabulario puede representar una polémica implícita dirigida contra la creación de imágenes. Claramente, la humanidad sirve como la imagen viva de la deidad israelita, y quizás esté implícito entonces que las imágenes de objetos hechos por el hombre constituyen símbolos sin vida de dioses muertos. De hecho, los académicos debaten si puede haber otras polémicas implícitas en juego en Génesis 1. Por ejemplo, el sol y la luna se llaman las luces mayor y menor. Esta parece una extraña elección de palabras, hasta que nos damos cuenta de que los términos para sol y luna en el mundo antiguo eran sinónimos de los nombres de las deidades que se afirmaba que eran. Los autores de Génesis 1 se niegan incluso a reconocer que estas deidades están detrás de estos objetos celestes, y señalan que solo son luces gobernadas por el único Dios digno de reconocimiento. A Dios también se le da el poder que otras culturas decían que sus deidades tenían. En lugar de que Marduk dividiera las aguas, es el Señor. En lugar de que Ptah llame a las cosas a la existencia, es el Señor. En lugar de que Ishtar proporcione fertilidad, el mandato y la provisión provienen del Señor. Génesis 1 parece haber sido un ataque directo a las culturas paganas de la época, para proclamar que fue el Dios de Israel quien hizo todas estas cosas por sí mismo. El punto es que ninguna deidad puede compararse con la grandeza del Señor. De hecho, este es el tema principal que los autores de Génesis 1 están tratando de decirnos. Están proclamando al Señor como el único Dios que puede gobernar el cosmos, y ninguna otra deidad es digna de reconocimiento. El Señor es el único Dios que reina, y toda la humanidad está llamada a ser su imagen. Él ha establecido su templo cósmico sobre toda la creación, y la humanidad ha sido llamada para estar a su lado, para poner orden en el cosmos. Este tema continúa en el próximo capítulo, Génesis 2. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.